Estamos de regreso, Realidad en Contexto, Orial Televisión. Licenciado, hablábamos en el segmento anterior del embargo inmobiliario ordinario. Usted decía cuáles son las condiciones para ejecutarlo y que en este tipo de embargo hay que cumplir de manera estricta todos los trámites que establece este procedimiento de embargo ordinario, uno por uno, y observar de manera estricta los plazos. Sí, porque lo que pasa es que el embargo inmobiliario propiamente es un procedimiento de orden público. Sí. Entonces, como no hay embargo sin gravamen previo, es evidente que para yo iniciar un procedimiento de embargo inmobiliario debe estar afectado el bien inmueble a ejecutar con algún privilegio. Utilizamos el término privilegio de manera genérica porque privilegio puede ser una hipoteca. Sí. Pero privilegio puede ser también la inscripción de un estado de costas. Ese sí es un privilegio. Un estado de propiamente. Costas. Y puede dar origen a un embargo mobiliario ordinario. Sí, y se puede abreviado. hacer abreviado. O sea, que tiene un privilegio mayor que el de la hipoteca. Lo único que en el caso de ese privilegio, pudiéramos decir que si hay una hipoteca en primer rango inscrita, excepto que no se trate de un estado de costa con carácter ya laboral, porque las sentencias laborales tienen una prioridad en ejecución más privilegiada que cualquier otro crédito inscrito. Exacto. Pero nosotros decimos de alguna aprobación de un estado de costa que sí permite que usted pueda de forma abreviada ejecutar algún inmueble por algún crédito adeudado, por algunas costas procesales aprobadas o algún estado de costas aprobado y de honorarios. Sí. Porque los artículos 12 y 13 de la misma ley 6186, combinada con la misma ley de honorarios de abogado, le da la categoría de privilegio a ese crédito. Pero lo que queremos plasmar es que no solamente se puede inscribir una hipoteca convencional propiamente, sino porque también existen clasificaciones de hipotecas. Sí. Hay hipotecas judiciales definitivas, como la que hemos hablado, y hay hipotecas judiciales provisionales. La provisional. Y tienen plazo de prescripción una y otra distinto. Exactamente. Entonces, esa hipoteca judicial provisional que viene originada por una sentencia definitiva. Esa hipoteca judicial provisional, el tiempo establecido para convertirla en hipoteca definitiva, ¿cuál sería? ¿Se convierte de una vez o podría cumplir un plazo? Bueno, lo que le da la naturaleza de definitiva a esa hipoteca judicial provisional es que el título que le sirvió de base adquiera la condición de título definitivo. Exacto. Pero con autoridad de cosa juzgada. Cosa juzgada. Mire por qué. Porque si usted lo hace en virtud de una sentencia judicial, esa sentencia de un juzgado de primera instancia, por ejemplo, es definitiva, porque desapodera al tribunal. Sí. Pero como es susceptible de ser recurrida, todavía no tiene autoridad de cosa juzgada. Sí, se llama definitiva porque juzgó el fondo y se desapoderó el tribunal. Aunque tenga ejecución provisional y la otra parte no se haya interesado en interponer una demanda suspensiva de la ejecución provisional. No, es que para que una hipoteca judicial provisional en virtud de una sentencia sí. pueda convertirse en definitiva, necesariamente tenemos que ir detrás del título, que la convierte en definitiva. Por ejemplo, bien, si fue en virtud de una sentencia de primer grado y esa sentencia fue recurrida, pues esa sentencia, aunque envuelva, porque el hecho de que haya sido recurrida, pudiéramos decir que digan, bueno, pero ¿qué? Fue recurrida, pero ya existe. Y el efecto suspensivo o devolutivo de esa sentencia, mientras no se revierta esa sentencia, se pueden hacer inscripciones de hipotecas sí. provisionales, porque esas hipotecas provisionales no son más que medidas conservatorias. En otras materias le llaman cautelares, pero son medidas conservatorias. Podría aparecer una limitación, licenciado.
cuando usted va a solicitar la inscripción de hipoteca judicial provisional, pues es posible que el juez apoderado verifique si en el expediente está la certificación de no apelación de esa sentencia. No, si no lo está. porque fíjese Sí. algo. Si la sentencia se dicta condenatoria en pago de algún dinero, Sí, se haya apelado o no, procede la inscripción de hipoteca judicial provisional. exacto. Porque precisamente, como no es una decisión todavía firme, no es una decisión todavía que envuelve un título con autoridad de cosa juzgada, eso no impide que se inscriba una medida conservatoria Sí, conforme al 54 del mismo Código de Procedimiento Civil, para garantizar el para crédito. garantizar, porque es una medida Sí. conservatoria. Sí, Usted no puede ejecutar un crédito, porque inscribir una hipoteca judicial provisional no es ejecutar, es simplemente garantizar. Porque si resulta que en algún futuro esa sentencia se convierte en definitiva, porque pasó por la Corte, pasó por la Suprema, fue a todos los grados jurisdiccionales y extraordinarios, y ciertamente se mantuvo de manera firme, pues entonces habrá la necesidad de inscribir una hipoteca judicial definitiva sí. en virtud de esa sentencia que ya adquirió la autoridad de cosa juzgada de forma irrevocable. Entonces, después de ese trámite, es que entonces empieza el procedimiento de embargo. Porque mientras esa sentencia transite por alguna discusión, por alguna contención judicial, aunque esté inscrita la hipoteca judicial provisional, todavía yo no puedo ejecutarla. No, pues simplemente una indisposición para que Porque fíjese, el deudor no distraiga los correcto. bienes. Le voy a poner Sí. un ejemplo y no vamos a hablar de una sentencia. Usted va a un tribunal y busca un auto civil, una ordenanza de esa, administrativa. Sí, Y usted puede inscribir una hipoteca judicial provisional. también. Puede inscribir en caso de que, si es sobre los bienes inmuebles. Porque si es sobre bienes muebles, usted puede inscribir embargo conservatorio, También. puede inscribir embargo retentivo. Con el mismo Porque el auto. embargo retentivo, aunque pertenece a la familia de las vías de ejecución, y en un momento dado podrá ser ejecutado, pero inicia con una fase conservatoria. Aunque el juez en el dispositivo de esos autos que emite o esa sentencia dice el tipo de medida que le está ordenando que se trabe, si es hipoteca judicial provisional, si es embargo retentivo, si es embargo conservatorio, él lo dice ahí. Entonces, yo Sí, entiendo que no porque debería el trabajar auto, por otra ejemplo. diferente a la que dice el juez. Porque el auto, por ejemplo, Sí. de manera graciosa, le indica a usted que en virtud de las facturas tales Sí. o del cheque tal, que usted inscriba hipotecas judiciales provisionales o embargo conservatorio o retentivo. No va a decir embargo ejecutivo. No, Entonces, no va a decir embargo inmobiliario. claro que no. No, es porque que hay etapas previas para llegar a la parte ejecutoria. Entonces, usted puede cumplir con ese auto como una medida conservatoria y llegará oportunamente o que se pague el crédito, porque ¿qué es lo que se persigue? En principio, es que el crédito sea pagado, porque las obligaciones se extinguen primero pagando, dice el 1234. Sí, Y como se extinguen pagando o llegando a algún acuerdo, o que usted le perdone la deuda, o que usted permute esa deuda, o que se compense, o que prescriba, o que de algún modo exista alguna novación de esa deuda. exacto. Entonces, esos son los medios que obligan a que ese crédito pueda sufrir alguna extinción. Pero, mientras tanto no acontezca y exista, se pueden hacer inscripciones sobre sentencias de los tribunales. Lo único que tengo que inscribir, si la sentencia no es irrevocable, no adquirió la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, tengo que cumplir con la inscripción provisional. Provisional. Pero no me van a inscribir una hipoteca judicial definitiva porque yo todavía no tengo un título con autoridad de cosa juzgada de forma irrevocable. Pero sí me pueden inscribir con una sentencia de primer grado que es considerada definitiva, mas no así de forma irrevocable porque todavía está abierta a las vías recursivas. Pues entonces yo puedo garantizar un crédito con todas las cosas del mercado que la ley envuelve y que sean propiedad del deudor. Exacto, bienes patrimoniales. Y esa
hipoteca provisional que el acreedor inscribe para preservar su crédito. Hay la obligatoriedad de renovarla cada 3 años. Cada 3 años, pero si quiere convertirla en definitiva, el tiempo, Y el si plazo. la convierte en definitiva antes de que venza el plazo de su prescripción, porque un proceso le puede durar 1 año, Sí. un proceso le puede durar 2 años, y si usted la convierte en definitiva, ya se escapa de la posibilidad de tener que renovarla porque se habrá convertido en definitiva. Entonces usted lo que hace es una inscripción de hipoteca judicial definitiva y esa está obligada a la prescripción de 10 años. Si inscribe la hipoteca judicial provisional con una sentencia que ya adquirió la autoridad de la cosa juzgada, puede rápidamente, en meses, convertirla en... No, desde Sí. un principio, Ah, si ya tiene una sentencia que autorizó perfecto. la autoridad de cosa irrevocablemente juzgada, no tiene que hacer una inscripción provisional. Ah, La exactamente. inscripción provisional se hizo cuando no era definitiva. Sí. Pero si ya la tiene de forma definitiva, pues la puede hacer y una hipoteca judicial definitiva con una doble factura de inmediato. Sí. Porque que una sentencia es un título ejecutorio. La sentencia también hay que hacer una doble factura para escribir. La doble factura porque la sentencia solamente le sirve como crédito. Exactamente. Pero la sentencia no describe el bien. No, Entonces, con una doble factura, Ah, dice la ley, exactamente. es que entonces usted arrastra ahí es que está la designación catastral del inmueble el que usted bien persigue. inmueble y lo hace, lo define, lo describe y establece que en virtud de ese crédito que usted va a inscribir una hipoteca judicial definitiva. Muy bien. Vamos a la pausa. Regresamos en breve. Realidad en contexto.